Minimalizados, episodio 6. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar pueden ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y al habla Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocios. ¿Qué tal va eso, Darío? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, pues aquí con el estómago reventado de Nochebuena. Porque ¿Cómo? ¡Ostras, claro! ¿Pero qué estamos haciendo? Claro. Que me has explotado la cabeza. Me has dejado loco. Claro, porque este episodio estará saliendo el 26. ¿El 26 va a salir? El 26 miércoles, claro. Por eso, hoy 26 de diciembre, Nochebuena, y ayer Navidad. Estás todo liado. Me siento como Berto y Buenafuente o Broncano grabando en... ¿Sabes? Con retraso. Está guay. Con retraso en tiempo, ¿sabes? Claro. Sí. En fin. Bueno, más allá de las divagaciones. Ha venido Papá ¿De qué Noel? hablamos hoy, Nacho? Pues hoy vamos a hablar de objetivos, de cómo marcarnos objetivos de cara al año que entra, ¿no? Al 2019, porque es lo típico. Ya queda pues menos de una semana, quedan exactamente 6 días para el nuevo año, el año que entra. Sí. Y lo típico que ahora es cuando todo el mundo pues ya empieza a plantearse lo de apuntarse al gimnasio y esas cosas. Sí, entonces vamos a ser realistas, porque está muy bien eso de querer ir al gimnasio, pero vamos a hacerlo con cabeza. Claro. Que después nos acabamos borrando a la semana siguiente. Entonces, es el mes fuerte, aunque septiembre también, ¿eh? Sí. Cada vez veo más que septiembre se está haciendo la competencia de enero. Hombre, vuelves de playa y dices, sí. Lo mismo, este Michelin de aquí, esto en verano no ha molado tanto, ¿eh? Me lo voy a quitar para el año que viene. Después de las vacaciones tienes sensación de volver a empezar de nuevo, empiezan las clases, el año académico, es como, no sé, sí. Yo a veces tengo ese debate, ¿cuándo empieza de verdad el año? ¿En septiembre o en enero? Porque para mí las vacaciones de enero, o sea, de Navidad, son bastante más cortas. Yo la verdad que hago como un doble análisis, porque en septiembre para mí también es el comienzo del año, también porque es mi cumpleaños. Entonces, claro, es mi cumpleaños, además el 15 de septiembre, que es cuando todo el mundo volvía al colegio y es como una fecha súper señalada, en ese sentido de vuelta a la rutina, pues claro, para mí es como también empezar el año de verdad. Y bueno, y tú lo sabes porque, bueno, estuviste en la celebración de mi anterior cumpleaños y fue como eso, como una noche vieja. Estuvo guay. Entonces, claro, yo ahí es cuando hago también repaso de mi año, ¿no? De, oye, ¿qué he hecho desde septiembre hasta ahora? O sea, en un año. Pero sí. También enero, pues lo uso también para eso. O sea, al final está bien que durante el año, pues estemos viendo y teniendo en mente los objetivos que nos hemos ido marcando, ¿no? Porque podemos corregir y podemos incluso establecernos un nuevo objetivo. Pero bueno, ya iremos hablando de eso durante el episodio de hoy. Claro. Yo ya sabes que, bueno, tengo algunos debates en cuanto al establecimiento de objetivos y el análisis tan general. Esperar a enero para empezar a cambiar cosas, para mí no tiene mucho sentido, como por ejemplo lo del gimnasio, porque dices, hostias, si sabes que quieres ir y que tienes que ir por salud o por lo que sea, ve ya. Mucha gente, ¿no? El otro día, sabes que esto se dice, hace un mes hablé con un amigo y le dije, hey, voy a entrenar, ¿te vienes? Y me dice, no, pero te prometo que en enero empiezo, desde el día 1 empiezo de nuevo. Y como era, estamos en noviembre, ¿sabes? ¿Por qué en enero? ¿Qué está pasando? Pero sí es cierto que pararse de vez en cuando y hacer un análisis viene bien. Entonces, bueno, lo iremos viendo ahora, porque tal vez tengamos visiones diferentes de objetivos y creo que también complementarias, y eso a los oyentes les va a gustar. Sí, es verdad lo que dices y coincido contigo totalmente que no hay que esperar a una fecha para empezar a actuar, ¿no? Al final, pues te lo time bloqueas, episodio 4, 3, no sé. Sí, ese. Pero sí, te lo time bloqueas, te lo pones en tu agenda y empieza ya, porque al final, bueno, también el tema del parálisis por análisis, ¿no? Muchas veces empezamos a estar ahí dándole vueltas a, tengo que hacer esto y lo voy a hacer así y lo voy a hacer a partir de aquí, ¿no? Hazlo ya. O sea, empieza mañana o empieza si puedes hoy.
porque al final es esa, no costumbre, ¿no? Sino el hecho de ese hábito es al final lo que va a hacer que cambies y no va a ser diferente por empezar el día 1 de enero que por empezar el 27 de diciembre, Claro, ¿sabes? claro. ¿Qué te parece si entramos un poquito ya en describir qué es para cada uno de nosotros un objetivo? Venga, ¿qué es para ti un objetivo, Darío? Bueno, pues habéis visto lo que tú has puesto por ahí, los objetivos SMART. Esto es una estrategia de una técnica de coaching, luego hablarás tú de eso, pero es algo que a veces sí que tuve en cuenta. Sin embargo, yo ahora he minimalizado mucho y pues lo ha dicho. Bueno, pues veo diferencio entre dos tipos de objetivos. Unos que son constantes de actitud, de, oye, quiero, por ejemplo, no hablar tan mal a la gente o ser más activo a la hora de tomar decisiones, no actuar de esta manera tan indecisa o empezar a ser más ordenado en general, ¿sabes? Eso conlleva un cambio de actitud constante, no es algo que dices, lo he hecho y ya está. Entonces veo que eso es un objetivo a tener en cuenta y luego un poquito más en cuanto a metas concretas que se van cubriendo. Sin embargo, aquí sí que es cierto que puede estar un poco difuso. Por ejemplo, a nivel profesional, yo puedo tener mi meta de establecer mejor la consulta este año. Pero ¿eso qué significa? Claro, eso no es específico, me puede hacer perder. Digamos entonces que empiezo a diferenciar entre valores personales y metas dentro de esos valores personales. Y creo que ya lo he mencionado alguna vez, ¿verdad, Nacho? El tema de los valores. Sí, vamos, creo que no sé si llegamos a hablar de eso como un tema específico, pero Ujú. sí que a lo largo Vale, de lo que son los podcasts hablamos mucho de valores, ¿no? Porque al claro. final, bueno, pues el minimalismo como tal también es eso es como un estilo de vida y son también una serie de Sí. valores que entran en tu vida, ¿no? Pues Ujú. desde a aceptar cambios a, bueno, pues a simplemente, pues no conformarte, ¿no? Sí. Sino, pues apreciar lo que tienes y demás. Son como Ujú. ya no es tanto un objetivo como con un principio y un fin, sino que ya es aplicar un cambio en tu vida más Claro. a larguísimo plazo, ¿no? Ya Sin ese embargo, viene. eso hace referencia a los valores un poco actitudinales, un poco es lo que dice, la esencia de cómo, de lo que valoran la vida, que no sé cómo decirlo. Sin embargo, yo hablo de valores más concretos. Un valor en psicología, en terapias contextuales, en eso, concreto terapia de aceptación y compromiso, que es la que practico. Un valor es algo que da sentido a tu vida. Un valor para mí es mi profesión, ¿vale? No es que yo lo cubra del todo, no es que yo haya llegado y sea un buen psicólogo. Para mí un valor es ser un buen psicólogo. Otro valor puede ser un buen amigo, ser un buen hijo, podría ser un valor también. Ser un buen deportista, ya esto no es mi caso, pero sí podría ser un valor cuidar mi forma física con alimentación o deporte o ser más activo, lo que sea. Entonces, cada uno de nosotros tiene ahí sus valores. Es importante reconocerlo y saber qué cosas dan sentido a tu vida. Un valor no se alcanza de manera, directa, no es como, ya está, soy un buen psicólogo, ya dejo de hacerlo todo, no, sino que vas haciéndolo progresivamente. Hablaríamos entonces de una meta a súper largo plazo, hasta que te mueras. Y Claro, luego vamos recortando. Entonces, para mí, ¿qué es un objetivo? Pues teniendo en cuenta mis valores, voy estableciendo objetivos cada vez más a corto plazo, de manera que sean, por supuesto, concretos y que se pueda ver que se están cubriendo. No vale como ser mejor psicólogo dirigirme mejor a mis clientes o mejorar mis relaciones terapéuticas. ¿Qué es eso? ¿Eso cómo se mide? ¿Qué cosas estaría haciendo? O aumentar mi formación, ¿vale? Pero ¿dónde? Por ejemplo, yo tengo interés este año que entra en formarme en otras corrientes. Al menos a nivel técnicas, porque la filosofía de trabajo va a seguir siendo la misma, pero me gustaría, por ejemplo, saber más de terapia sistémica, tal vez, y eso puede ser interesante. Entonces, para mí esos son objetivos. Desde los largos, muy a largo plazo, vamos recortando hasta llegar a lo más concreto. sí, además ¿Y tú me ha qué, hecho Nacho? gracia que me has recordado mucho que al final las personas y los negocios, por ejemplo, se parecen mucho en el tema de la misión, la visión y los valores. Y es algo Exacto, sí. que cuando estás metido en ese mundillo del emprendimiento y demás, se habla mucho, ¿no? De cuál es la misión de la empresa, cuál es su visión y cuáles son sus valores. Y es algo
debemos de tatuarnos básicamente y llevar a rajatabla, ¿no? Porque muchas veces eso también hace que perdamos un poco el foco. Y a nivel personal pasa lo mismo, ¿no? Pues tu misión a lo mejor es la de, no sé, tú lo decías, ¿no? Ser un buen profesional de la psicología y ahí ya entran también una visión y unos valores que son los que te van a llevar a esa misión, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues voy a estar en constante formación, voy a aplicar técnicas novedosas, voy a tener unos valores pues de creatividad, de compromiso, de excelencia y al final todo ese conjunto es lo que al final va a llegar pues a lograr esos objetivos, ¿no? Y esa misión que tenemos. Entonces es verdad que los objetivos en definitiva deben de ir alineados siempre con lo que queremos, ¿no? En el sentido de tampoco nos pongamos objetivos absurdos o objetivos que en realidad no te hagan, no crecer, ¿no? Pero sino que estén vacíos, ¿no? Porque tampoco no tiene ningún sentido y al final vamos a acabar desmotivados, ¿no? El hecho de decir, ¿para qué me voy a marcar un objetivo que en realidad no tiene nada que ver conmigo? Y pues, yo qué sé, es que no sé ponerte ahora mismo un ejemplo, pero por ejemplo, ¿para qué voy a ponerme como objetivo que quiero aprender a pintar cuadros si yo en realidad no quiero ser artista, ¿no? Es un ejemplo así muy poco, pero pasa muchas veces que a lo mejor por el simple hecho de querer ser otra cosa de la que realmente somos, nos marcamos objetivos que luego nos desmotivan y luego en realidad no vamos a alcanzarlos nunca. Entonces yo, para mí los objetivos, pues al final tienen que ser SMART, ¿no? Que también es otro término que se utiliza mucho en negocios, pero también se utiliza mucho en coaching, que es el hecho de, bueno, SMART como tal, del inglés, pues viene de inteligente, objetivos inteligentes, ¿no? Pero en realidad cada letra de la palabra significa algo, ¿no? Entonces, siempre que marquemos un objetivo tiene que ser específico, medible, alcanzable, realista y en el tiempo. Entonces, de ahí, ¿no? Pues es la palabra de specific. Deberíamos desglosarlo por inteligentes. De la I para... Pero que de todas formas lo escribimos si queréis. Luego, sí, estará la nota del programa, eso no habrá problema. Pero vamos, que básicamente para mí marcarme un objetivo es que sea algo muy concreto en el hecho de que sea casi materializable, de decir, pues, voy a entrenar, ¿no? O quiero entrenar más este año, vale. ¿Cómo vas a hacerlo? Pues voy a apuntarme al gimnasio o voy a ir a nadar. Que sea medible, ¿vale? De 365 días al año, ¿cuántos días vas a ir a nadar? O ¿cuántos días no a la semana? Vaya el ir a nadar? Pues bueno, pues haces tus cuentas, ¿no? Y ser realista, ¿no? Que sea algo alcanzable y que sea realista, ¿no? Es decir, no voy a ir a nadar los 7 días de la semana, porque sabemos que, a pesar que tu cuerpo tiene que descansar, ¿sabes? Pues bueno. Que también tienes que tener en cuenta que pueden salir imprevistos, que de pronto viene una cena de Navidad y al día siguiente no tienes cuerpo de ir a nadar. Y además, muchas veces el mantener estos objetivos tan irrealistas van a hacer que a la larga me canse, ¿no? Lo típico. Empiezas a ir súper fuerte a entrenar y al final pues acabas dejándolo. Claro, aquí me ha parecido muy curioso porque en realidad podríamos utilizar incluso la metodología Lean Startup para incluso nuestros objetivos. Y de hecho es algo que yo trabajo mucho con mis clientes, es que eso que estás diciendo, vamos a empezar por algo pequeñito para ir progresando hasta donde queremos llegar. Por ejemplo, quiero entrenar, me gustaría entrenar 4 veces a la semana, me fliparía, pero a lo mejor eso de primera es una locura. Y me gustaría entrenar 1 hora, todo eso, en esos 4 días, 1 hora. Bien, vamos a empezar a lo mejor por 25 minutos, 1 vez a la semana, aunque sea solo eso, y vamos a ir planteando, ir creciendo nuestros objetivos poco a poco. Esto lo veremos en cómo los establecemos, cómo los llevamos a cabo, pero sí que es cierto que ya que estamos un poco hablando de lo que significan los negocios y que al final un poco el análisis personal tiene que ver con el de los negocios, pues yo creo que es interesante tener en cuenta tanto eso de los objetivos SMART como el crecimiento en espiral y haciéndolo todo pasito a pasito. Efectivamente, sí, porque además es una de las mayores causas de frustración, ¿no? El hecho de cuando nos marcamos esas metas inalcanzables, poco realistas, que luego a la larga van a hacer que perdamos esa motivación. Entonces, y además es algo, usamos mucho el ejemplo del deporte, porque es algo que bueno, yo mismo lo he vivido al principio, hace años, cuando hacía deporte, ahora por suerte
pues lo llevo más, más metido en mi forma de ser, en mi forma de vida, ¿no? El hecho de hacer deporte ya no es algo que me cueste trabajo, pero porque empecé poquito a poquito. Es decir, ¿de qué me sirve apuntarme ahora al gimnasio e ir una semana a piñón sin parar y reventarme y a la semana siguiente decir, puf, qué cansado, qué mal? Y dices tú, claro, es que te has metido un tute que es irrealista, o sea, es que no sé por qué has hecho eso. Mejor ve poco a poco y disfrútalo, o sea, disfrútalo. No tienes por qué matarte a hacer deporte 3 horas, 2 horas, cuando a lo mejor tú, que no tienes a lo mejor esa forma física o no lo has hecho antes, no aguantas más de media hora. Y es normal y es algo común, ¿sabes? Y encima hay mucha gente que bueno, que incluso tiene miedo a hacer el ridículo y demás. Ve a tu bola, ve poquito a poco. Si al final todo el mundo tiene que empezar por algún lado. Y, Claro. y eso, y que no quieras ir más rápido de lo que realmente podemos. Y eso pasa con todos los objetivos. Sí. Y ya entraríamos a lo mejor en los objetivos que nos marcamos este año. Y a mí, bueno, pues, por ejemplo, yo me marqué como objetivo el hecho de leer más. Y yo me marqué ahí un objetivo que realmente no me di bien porque no lo he yo antes no hacía análisis sobre las cosas que hacía, ¿no? Sobre esos objetivos y esas metas y demás que yo tenía durante el año. Entonces, claro, yo me propuse leerme un libro al mes. O sea, pasar de no leer, porque es verdad que antes sí leía mucho, porque además mi madre pues tenía una librería y demás, pero con el tiempo, por los estudios, la carrera y demás, pues dejé muy de lado el hecho de leer, porque tenía que estudiar, entonces era como, más leer, no, por favor. Entonces dije, bueno, voy a leer por lo menos una vez al mes. ¿Qué pasa? Que luego a la hora de la verdad, claro, yo estaba trabajando, estaba emprendiendo, estaba haciendo cosas y me costaba mucho el pasar de no leer a meterme un libro al mes. Que para unos que ya están muy acostumbrados a leer y devoran libros, es algo que es súper sencillo. Pero para otros que, claro, de pronto es lo mismo que el deporte, de no hacer nada a querer hacerlo todo, pues ¿qué pasa? Que luego a la hora de la verdad no has podido. Y en mi caso no he podido. En realidad este año me he leído 2 libros. Entonces, claro, ahí es donde entra todo el tema de que sea pues real y alcanzable. Entonces, ¿Cuántos te leíste el año anterior? No lo sé, no lo medía, pero este año ha sido la primera vez que lo he medido, pero no muchos más. O sea, si tú ves mi estante de libros, es más, te lo puedo decir porque los tengo aquí, tengo en realidad aquí leído y estos son recientes, pues a lo mejor en estos últimos 5 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros en 5 años. Muy poco, es muy, muy, muy poco. Y yo lo reconozco que tengo que leer mucho más porque además es una fuente de conocimiento brutal y ya no solo de conocimiento, sino de, hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Del tema de la flexibilidad psicológica, ¿no? Que también te ayuda a ello. Pues claro, todo eso al final pues son lo que tienes que tener en cuenta para marcarte objetivos. Si te has leído 7 libros en 5 años, ¿cómo vas a leerte 12 libros en 12 meses? ¿Sabes? Es una locura. Sé más realista. 3, 4, como mucho. Sí. Que ¿Qué te después parece? esperas, que después, que después con el tiempo dices tú, ay, pues mira, al final me he aficionado y te lees 24 libros. Perfecto, es como hacer deporte. Si tú a lo mejor dices, voy a empezar a entrenar 2 veces a la semana o 3 veces a la semana y de pronto le coges el gusto y eres capaz de salir a correr todos los días, ole tú. O sea, perfecto, pero de la otra manera, si de primera hora ya dices, voy a salir a correr todos los días y acabas saliendo a correr 2, 3 veces a la semana, acabas frustrándote. Y al final acabas dejándolo y no vas a correr ningún día. Entonces, por eso hay que tener en cuenta eso de que sea medible. Así que así están las cosas, Darío. ¿Tú qué objetivos te planteas que pasado? Pues a ver, a mí me cuesta mucho decirte exactamente que he cambiado de un año a otro, porque ya sabes cómo voy yo, voy cambiándolo a medida que voy viviendo, pero bueno, yo sí que me planteé un poco, que no te sé decir si fue en enero, pero sí que para este año yo quería establecer un poco mi consulta en Marbella. Creo que va bien la cosa. Sí. Uno de mis objetivos dentro de establecer mi consulta era, por ejemplo, posicionarme en primera página en Google. Está hecho. Bien. Estoy en primera página, no en primer lugar, pero estamos ahí. Escribir en el blog semanalmente. Eran mini objetivos, ¿no? Que quería ir cubriendo. Y uno de mis objetivos más, así como que quería hacerlo, era iniciar algún podcast.
Bueno, aquí estamos. Ole. Y el mío propio también y otro con Daniel Moscoso sobre mindfulness. Luego quería viajar más. Eso, bueno, mi agenda me ha permitido ir a Madrid este año y me doy con un canto en los dientes, Pero pero el que viene lo empiezas el viajando. que viene ya empiezan las cosas un poco más y vamos, nos vamos a Bruselas y mi intención es empezar a sacar más tiempo para mí. O sea, pero eso ya lo veremos cuando hablemos de mis objetivos. Luego, bueno, me quería entrenar, progresar mis entrenamientos y eso más o menos lo he conseguido, pero me lesioné, tuve una tendinitis que he ido en recuperación, o sea que he estado algo limitado, pero bueno. Otro de mis objetivos fue lo de la moto, que para mí ha sido bastante intenso, lo de ponerme a llevar una moto, que no lo tengo ahí apuntado, pero acabo de caer ahora y era importante. Y luego, pues, ensayar más magia, que con tanto trabajo, cuando se ensaya magia hay una gran carga intelectual, ¿eh? Que esto es... No es solo habilidad con las manos, sino que lleva más allá, ¿no? Que también requiere un esfuerzo mental. Exacto, no es solo memoria muscular, es además, pues, memorizar los pasos, leer un libro de magia, que es una locura, de verdad. Alguna vez os invito a todos a leer un libro de magia y a ver cómo en un texto te explican cada una de las partes de la mano, cómo ponerla, cómo doblar la falange, cómo poner el arco de la palma y cómo, ¿sabes? Es una locura. Y todo eso escrito, alguna imagen por ahí, pero los clásicos son escritos. Y esto peta mucho la cabeza. Entonces, si estás hasta arriba de trabajo y de estudio, porque eso es algo que uno de mis objetivos era estar más preocupado por mi formación, seguir estudiando y leyendo libros. Eso, bueno, va bien, cuando ya estás hasta arriba, dices, hostias, lo que me apetece es tirarme a ver Netflix o jugar a un juego y un juego que no sea muy Muy exigente. de pensar, Nada, por ejemplo, el League of Legends. nada, League of Legends, bueno, y eso entre comillas. O el Dark Souls, por ejemplo, un juego que descartadísimo está. Así que nada, eso serían un poco mis objetivos. Lo que pasa es que tampoco te lo sé definir si han sido en este año o lo he ido llevando. No, sí, sí, yo sí que recuerdo el objetivo que tenía de lo de Marbella porque, Hmm. bueno, pues empezamos hablando de eso el año. Y es verdad que, bueno, podríamos darlo como cumplido por el hecho de que, y además tiene mucha relación porque, bueno, tu objetivo está muy relacionado con los negocios, por lo tanto, has aplicado muchas técnicas que hemos dicho, ¿no? Como la del Lean Startup, el empezar poquito a poquito. El empezar, pues, creando contenido poco a poco, empezando a posicionarte, empezando Ujú. desde... Yo recuerdo cuando al principio lo que hacías era alquilar un espacio en un coworking para poder pasar las consultas, Sí, en hasta que Málaga, has sí. terminado el año con tu propia oficina en Marbella, o sea, con tu propio Ujú. despacho en Marbella para poder tener allí las sesiones. Sí, Hombre, la verdad que es un gran cambio y se nota sí, sí. que ese objetivo pues está en ello y casi que he cumplido el hecho de establecerte en Marbella como psicólogo Ujú, porque, y al final pues estamos en lo mismo, ha sido un objetivo medible, real, ujú, alcanzable. Bueno, al final has ido aplicando esos pasos de la sí, metodología SMART, de la metodología Lean Startup, y bueno, pues al final eso también se puede ujú, aplicar a muchas otras cosas, ¿no? claro. Así que guay, lo único, bueno, Bueno, pues ¿y tú qué? mi diferencia es que yo lo apunto. O sea, yo apunto los objetivos porque a mí me gusta apuntar cosas este año. Este año ha sido el año de apuntar cosas. Es Pero, verdad, es verdad. Tu Trello está ahí. claro, A lo claro. mejor te lo copio. A lo No, mejor te lo copio. lo que voy a hacer este año va a ser cambiarlo. Creo que me voy a pasar a Google Keep para hacerlo, porque me parece absurdo usar una Mm, herramienta como Trello. vale. Es más Entonces bien no te lo copio. trabajo en equipo para que hacer Claro, claro. en Google Keep y tenerlo en el móvil, tenerlo en cualquier lado. Sí, No sé, por ser más minimalista y seguir jugando con las aplicaciones de Google que claro. me gustan mucho. Ujú, Entonces, bueno, pues yo sí lo apunté junto a todas mis películas, juegos y demás, que ya hablamos de ello en el episodio anterior, pero sí ujú, que puse algunas cosas como lo que hemos estado comentando de leer más, que bueno, pues no lo he cumplido, pero por ejemplo sí el hecho de terminar el año con un proyecto personal funcionando. Personal en el sentido de más allá del emprendimiento como tal, como por ejemplo ha pasado con NiceHop,
que para mí eso sí, personal, porque al final un proyecto, bueno, en el que estoy ultra implicado, pero Sí. no es tan yo, por así decirlo. Aunque Sí. tiene mucho de mí, pero no es tan yo y, por ejemplo, minimalizado sí, es una cosa que hacemos. Cuando hablo a lo mejor de proyecto personal, lo veo como algo también más por diversión, ¿no? El hecho de que sí, pueda aportar muchas cosas a nivel laboral, pero también me aporta mucho a nivel personal y a nivel de, pues, también de entretenimiento, porque a mí la verdad es que me entretiene mucho hacer este podcast. Pues mira, la verdad es que no confiaba nada en terminar el año con un proyecto así. Y parece que al final hemos arrancado, porque es verdad que lo en su momento, lo dejamos de lado, como que sí, como que no, pero al final con la tontería, mira, aquí está, nos podéis escuchar en Spotify, en iTunes. En todos lados. Cosa que me iba a decir a mí que iba a terminar el 2018 con un podcast en Spotify, ¿sabes? Una locura. Y ojalá pues sigamos creciendo durante el año. Entonces, pues eso la verdad que bastante guay y también lo mismo, pues medible, alcanzable, real y además yo cuando me establezco un objetivo de este tipo suelo dividirlo en mini objetivos, por así decirlo, para que ahí esté ese hecho de que sea pues medible, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues en nuestro caso era crear la web, crear el podcast, crear las redes sociales y lanzarlo, ¿no? Por así decirlo. Pues ha sido ir poquito a poquito, haces una cosita, haces otra cosa, hasta que cuando te quedas cuenta dices tú, vale, podemos dar por hecho que el proyecto está en marcha. O sea, que eso por ahí guay. Luego, bueno, pues tenías a otros más a nivel personal, en cuanto a trabajo y en cuanto a estudios, que pues no voy a entrar en detalles porque no está bonito, pero no se han cumplido. Pero estamos en ello. Y luego sí que tengo pues algunos proyectos que no quería haber abandonado, pero por el hecho de, y aquí entramos, ¿no? En que los objetivos pues también pueden cambiar durante el año, tampoco hay que ser súper estricto con esto. Yo tenía un objetivo en enero, pero claro, por circunstancias de la vida pues han ido cambiando y no se me ha permitido, ¿no? Pues algunos proyectos que tenía en proceso cuando el año pasado, cuando me puse todo objetivo, pues no quería haberlo abandonado, pero al final lo he tenido que abandonar. Y bueno, quién sabe, lo mismo algún día los recupero, están ahí, se quedan en el cajón, pero bueno, esto es lo que tiene, ¿no? Cuando eres una mente inquieta como la mía, pues te pasa que tienes demasiados proyectos en el cajón. Y claro, pero sí que luego hay otras cosas como por ejemplo, pues practicar más el minimalismo, que bueno, escuchando esto, minimalizado, pues es lo que tiene. Damos por hecho también que se está practicando. Yo ahora no llevo ropa, por ejemplo. Sí, claro, es verdad. Ha sido a gusto, ¿eh? Grabar el podcast viendo a Darío sin ropa por Skype, es broma. Es broma, tengo esta sudadera. Y que tengo incluso, me hace muchas veces porque tengo un objetivo que es dejar de ser gilipollas, pero bueno, vamos a dejar en manos de la gente que me conoce, a ver si es verdad que he dejado de ser gilipollas. No sé por qué lo puse. Creo que en su momento estaba un poco mosqueado conmigo mismo. Luego te lo digo yo en privado, si has dejado de ser gilipollas o no. No, pero sí, que creo que cuando hice estos objetivos el año pasado, pues estaba un poco enfadado con mi forma de ser. Sí, estabas con el látigo. Claro, estaba ahí un poco fustigándome. Pero sí que, mira, en el repaso de estos objetivos en septiembre o mediados de año, pues sí que dije, vale, sí, he hecho los suficientes cambios en mi vida como para ser honesto conmigo mismo. Que bueno, también estamos hablando un poco de que los objetivos, pues aquí, por ejemplo, este no es tan medible, pero bueno, sí que tiene que ver con el otro tipo de objetivo que tú decías al principio, ¿no? El hecho de... Sí, actitudes. Claro, de actitudes. Y luego, pues otro que tenía era el hecho de, bueno, volver a practicar golf al menos una vez a la semana, pero lo mismo, no ha sido alcanzable por tiempo, pero sí que a su vez estoy muy contento con el hecho de que este año he empezado a practicar deporte más asiduamente hasta el hecho, pues lo que estábamos diciendo al principio, empezar poquito a poquito a ir a nadar, a esto, a lo otro, hasta el punto de que, oye, puedo aguantar ya sesiones de entrenamiento de 2 horas. Y eso para mí al principio de año era una locura. Cuando yo empecé a hacer deporte el año pasado, ni de lejos creía que iba a poder tener abdominales. Y aquí estamos. Me lo está enseñando, puede ser, me lo va a enseñar, ¿Tú me lo está enseñas? enseñando. Confirmamos, me lo está enseñando. Bien. No, pero
No, es broma, pero es el hecho de que, oye, tampoco hay que... No era broma. No, pero que es verdad que no hay que fliparse en el sentido de, voy a entrenar una vez. No, yo pues empecé poquito a poco, iba sobre todo al principio iba pues muchas actividades grupales, ¿no? Por el hecho de sentirme cómodo con ir a entrenar, pasármelo bien, tal, hasta el hecho de que, bueno, ya, y tú mismo lo sabes porque he entrenado alguna vez contigo y ya llega un punto que hace otras cosas que ni de lejos, ¿sabes? O sea, yo el hecho de empezar el año pensando en hacer dominadas era como casi me cayó de una barra y voy a tirar de... Y ahora no una, sino 3, 4, 5 veces, que después tú ves a otras personas allí y dices tú, pero ese muchacho como lleva ahí media hora colgado y claro, se está entrenando para policía, no te compares, ¿sabes? Pero claro, el hecho de ni imaginártelo hasta llegar a ese punto, pues oye, y esto es nada más que el simple hecho de empezar poquito a poco y de no obsesionarse con marcarse objetivos súper lejanos y súper rimbombantes y matarse porque al final acabas desmotivado. Y eso yo lo viví en su momento. O sea, yo hace años también llegué incluso a practicar boxeo y claro, ahí es verdad que perdí muchísimo peso, pero al final acabé dejándolo y volví a recaer. Entonces es absurdo. Sí. Es absurdo y al final pues lo que tenemos que hacer también un poco es que sea todo medible. Esos han sido un poquillo mis objetivos de este año, pero ya tengo objetivos para el año que viene. Muy bien. No, ahora sí, ya los veo. De verlo, ¿cómo alguien se puede establecer objetivos? O sea, ¿hay alguna manera? Pues te digo cómo lo hago yo y cómo lo hago con mis clientes. Un poco tirando por minimalismo y por eso a mí ya verás que por eso me cuesta tanto establecer objetivos, digamos, de año en año o de septiembre en enero, no sé, como quieras verlo. Pues porque yo utilizo Google Calendar, yo todo lo que quiero hacer me lo apunto en Google Calendar si puedo hacerlo en algún momento determinado. Si hay algo que puedo hacer, sé que quiero hacer y digo, hostia, lo puedo hacer el jueves que viene, pues lo hago el jueves que viene. También, si dura menos de 2 minutos, esto alguna vez lo he dicho, lo hago ya. Si hay un objetivo que dura menos de 2 minutos, lo hago ya, lo cubro ya. Y si no puedo hacerlo, o bien no sé cuándo voy a poder hacerlo, utilizo un banco de ideas, una lista de tareas en Google Task. Entonces yo ya Google Task, exacto, sí. Con Google Calendar y Google Task, que además están configurados y los tienes al lado el uno del otro, sí. Yo con eso es suficiente. Yo tengo ahí un banco de ideas y lo voy teniendo siempre en cuenta. En cuanto veo que hay un hueco, digo, oye, pues mira, esta semana podríamos hacer esto. Y listo. Esos son... Yo me sincronizo muy bien así y no suelo ir pensando tanto oye, tenemos que este año hacer esa revisión porque lo voy actualizando constantemente. Por eso era que no veía tan claro lo de tener que esperar a enero para iniciar un cambio, sino, oye, voy haciéndolo ya. Sí. Es cierto que hay fluctuaciones en la vida, que hay cosas que vas a poder hacer en verano y en invierno no. Entonces, bueno, ¿qué problema hay? Ponlo en la agenda para verano. Totalmente. Oye, ¿quieres ir más a la playa este año? Póntelo en la agenda ya. O apúntalo en algún sitio que se active en verano. Hazte una lista en Google Tasks que lo tienes al lado de tu Google Calendar. Sí, apúntalo en la... Y lo vas viendo. Apúntatelo a la agenda y listo, es lo más sencillo. Sí. Entonces, esas 3 estrategias. Si hay una acción que dura menos de 2 minutos, la hacemos. Si se puede hacer pronto, va a la agenda. Y si no hay un momento determinado para hacerlo o no vemos que se pueda hacer ahora, a una lista de tareas. Con esas 3 herramientas o con esas 3 técnicas es como yo me organizo y organizo mis objetivos. ¿Cómo lo haces tú? Bueno, con Trello, ¿no? Sí, no, funcionó ya igual, ¿no? El hecho de actuar antes que otra cosa, en el sentido de no paralizarte por analizar continuamente qué quieres hacer. Exacto. Sino simplemente vamos a pasar a la acción, vamos a programarlo, vamos a ponerlo en el calendario, en la agenda y vamos a ir. Pero sí es verdad que es importante hacer un pequeño análisis antes de nada, ¿no? Sí, por el hecho es cierto, de lo que estábamos hablando, de no acabar frustrado o de no marcarte objetivos inalcanzables o sino ser un poco realista. Incluso yo diría que estaría guay, y esto lo podéis hacer ya, un DAFO. O sea, un DAFO a nivel nacional, bueno, después podemos entrar en CAMES y demás, pero sencillito, un DAFO. Un momento donde veamos cuáles son las debilidades que tenemos en base a lo que queremos lograr y cuáles son nuestras fortalezas y ver un poco un análisis bueno, pues de todo el año, de todo lo que hemos ido haciendo, de cosas que
hubiéramos querido hacer mejor, o cosas que queremos mejorar, o cosas que queremos aprender incluso. Y cuando tengamos todo eso analizado, pues es coger y decir, vale, ya tengo visto, y dejaremos en la descripción, ¿no? Todo el tema este para que veáis un poco. Sí, y alguna imagen de un DAFO y el Kame, Claro, sí. que eso lo podéis rellenar súper sencillito. Y, por ejemplo, ¿no? En mis debilidades, pues mira, quizás debería de formarme más en este campo porque veo una oportunidad en mi mundo laboral donde podría aplicar estos conocimientos. Oye, pues me voy a marcar el objetivo de aprender sobre esto. Y para ello voy a hacer un curso. Y este curso va a ser de tal día a tal día. ¿Vale? Pues eso es un objetivo y nos marcamos en la agenda. Pues igual, ¿no? Y que tenemos una fortaleza, pues lo mismo tenemos que ver las amenazas, ¿no? De decir, oye, pues resulta que yo soy muy crack en, no sé, en aceptación y compromiso, ¿no? En las terapias de aceptación y compromiso, viendo una amenaza de que ahora la gente pues no le está gustando este tipo de terapia, que no es el caso, ¿vale? Pero que no le está gustando este tipo de terapia porque resulta que está resultando efectiva esta otra. Oye, pues ahí también podemos establecer el hecho de decir, bueno, pues vamos a aprender, ¿no? O sea, al final lo que quiero decir es que analicemos un poco toda nuestra situación este año, todo lo que hemos estado haciendo durante el 2018 y ver si hay algo que podamos cambiar, aprender, lo que sea, durante el 2019. Pero sobre todo el actuar. O sea, está muy bien el hacer este análisis, pero que no se quede en solo un análisis, sino que actuemos y no nos quedemos quietos en el hecho de decir, ay, debería de haber leído más, qué bien, para el año que viene voy a leer más, ¿no? O sea, márcate objetivos reales y decir, venga, vale, pues voy a leerme 3 libros y me los voy a leer de esta manera, pues 10 minutos toda la noche. Y voy a coger y me voy a poner en mi Google Calendar 10 minutos para leer todas las noches. Pero a lo mejor no vas a poder, pues quita esas todas las noches y ponte de lunes a jueves, porque los viernes me voy de fiesta y los sábados estoy con mi familia y los domingos prefiero ver Netflix. Pero ser real, ¿no? Y yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que con esto. Pues sí, sobre todo tener en cuenta esa parálisis por análisis también, que a veces, bueno, es que la etapa esa precontemplativa de que quiero hacer un montón de cosas y al final no me pongo, eso le afecta a un gran porcentaje de la población. Pues sí, ya podríamos hablar para terminar, que nos estamos yendo de tiempo una barbaridad. Yo creo que íbamos a hablar de los objetivos que tenemos para el 2019, pero yo creo que casi que no, ¿no? Bueno, podemos hacer así de rapidez y uno de los objetivos que tendremos para el próximo episodio es controlar mejor el tiempo o no. Y nada, bueno, pues los objetivos que tenemos para este 2019 o objetivos un poco para mí que quiero ir cubriendo en estos próximos días, meses, años, tienen que ver con, por ejemplo, ampliar la consulta. Me encantaría empezar a colaborar con gente o tener un sitio... no sé, o más grande o más instalaciones. Eso me encantaría, ¿no? Pero de momento quiero empezar a colaborar con alguien de una manera un poquito más, por ejemplo, con tema de niños, que es algo que yo no trabajo, pero me piden mucho ese servicio, yo no puedo. Entonces, quiero tener, no porque quiera monetizar eso para nada, sino que me gustaría tener un poco recursos, compañeros y compañeras a las que ir derivándole ese tipo de servicio y saber que joder, que alguien en general me puede tener como referencia para buscar opinión sobre ese tipo de cosas. Sobre, oye, necesito un psicólogo para esto. Tal vez no sea mi especialidad, pero yo puedo derivar. Claro. Entonces, sí, tiene que ver con un poco ser referencia en todo esto y acabar montando un equipo. Pero de momento, la verdad que me gustaría simplemente tener esos recursos y conocer un poco lo que puedo ofrecer a la gente. Luego, bueno, lo que he dicho de formarme, conocer sobre todo otras corrientes, incluso, ¿por qué no?, en psicoanálisis y terapia sistémica, que no son para nada lo mismo, pero sí que tienen conceptos y técnicas interesantes que me puedan ayudar mucho. Me gustaría lanzar ya por fin algún negocio online. Tengo ahí un par, bueno, que están ahí cocinándose y terminar de recuperarme de mis lesiones, que creo que ya va la cosa bien. Y bueno, y aquí tengo uno que te va a gustar, que es usar Nicecop todo lo que pueda. Ole. Quiero viajar más y eso conlleva que Nicecop puede ser una buena herramienta para esto. Momento publicidad. Momento publicidad, pero es cierto. Sí. Y nada, luego me gustaría ensayar más, preparar algún guión, una estructura de una actuación de magia y otra cosilla más, hacer un retiro en silencio, un retiro de meditación en silencio.
porque es algo muy hardcore y siempre he tenido ahí esa espinita clavada. Y nada, eso es todo. ¿Qué tal tú, Nacho? Yo no podría estar en silencio tanto tiempo. Sí que puede. Bueno, el objetivo que no es realista. Pero sí, mira, pues yo coincido mucho en el tema de viajar y lo tengo muy claro, y le decía el otro día a mi amigo Pablo que, digo, me gustaría viajar al menos una vez cada 2 meses. Eso es una locura a nivel económico, pero si se alinea con otros objetivos, como por ejemplo mantener los proyectos de este 2018, porque es verdad que este año ha sido para mí muy cambiante y tú mismo lo sabes que es que ha sido un caos en cuanto a nivel laboral, a nivel personal ha sido muy caótico, muchos cambios, ha habido mucha flexibilidad psicológica, pero sí que es verdad que mantener estos proyectos durante el año es algo que tengo muy claro que quiero, y vivir de ello. También el hecho de eso, de que se me alinee para poder viajar bastante. Empezamos el año con un viaje a Bruselas, pues espero que al menos un par de ellos más haya durante el 2019. Y luego ya simplemente pues marcarme objetivos realistas en cuanto a leer y formarme, porque lo estaba dejando muy de lado este año. Ha sido, yo creo que, aunque para mí ha sido uno de los años que más he aprendido, y ayer justo lo iba pensando, no ha sido tan a nivel tangible, ¿no? El hecho de decir, bueno, he hecho tantos cursos, he leído tanto, no. O sea, en ese sentido ha sido muy bajo, pero sí es verdad que toda la experiencia que me he llevado este año, tanto a nivel laboral como a nivel personal, yo creo que ha sido uno de los años más enriquecedores, y lo noto un montón. Y sí que me gustaría ya por último el hecho de unificar todo en una especie como de marca, en el sentido de, bueno, tú sabes que también tengo este dominio de un trabajo de verdad, un trabajo de verdad.com. Pues me gustaría darle forma a ese proyecto y unificar todo bajo eso. O sea, no sé cómo lo pienso hacer, incluso tenemos algún tipo de blog o un podcast más a nivel yo, pero sí que me gustaría como que me quede todo agrupado, porque es verdad que tengo como muchos proyectos, muchos objetivos, muchas historias que están como muy desperdigaditos, y estaría guay tenerlo aquí como bajo una marca, ¿no? Entonces puede que sea uno de los objetivos que me marque este año, y con eso y un bizcocho yo creo que ya está. Yo creo que está bien. A 2018, qué rico. Sí, José. Bueno, yo creo que ha quedado un podcast bastante completo. Os da para no haceros la comida, comer y reposo. Perdón. Así que, perdón, bueno, esperamos que haya sido de utilidad. Está bien para ponérselo de fondo mientras trabaja. Sí, pues nada, nos vemos la semana que viene, Darío. Exacto. Hasta pronto. No. Nos vemos. Suscribiros. Suscribiros, sí, hombre, por supuesto. Suscribiros y darle like. Venga, hasta luego.